A ver, pensemos en esto. ¿Cómo le hace una computadora para manejar una lista de compras? O, no sé, una hoja de cálculo con calificaciones. O las piezas en un tablero de ajedrez. Parece magia, ¿no? Totalmente. Pero en realidad es pura estructura y orden. Y justo de eso vamos a hablar hoy. Vamos a explorar esos componentes fundamentales que usan los programas para organizar y manipular datos. Y las fuentes que tenemos están muy interesantes para esto. Sí, fíjate. Por un lado, unos videotutoriales de programación supervisuales, que van directo al código. Y por otro, una guía educativa mucho más densa que se enfoca en la lógica, en el porqué de los algoritmos. Una mezcla perfecta entre la práctica y la teoría. Exacto. El objetivo es hacer el viaje completo, desde la idea de una lista hasta cómo se ve eso en la memoria real de la máquina. Veremos qué son los arreglos, las matrices. Los ciclos que los controlan. Y al final sí nos asomaremos bajo el capó para entender ese sistema de direcciones que, bueno, hace que todo funcione. Empecemos por lo más básico. La base de todo. La pieza más fundamental, que todas las fuentes mencionan, es el arreglo. A veces lo llaman vector. La guía lo describe como una estructura unidimensional para guardar datos del mismo tipo en memoria contigua. La analogía que usan me encanta. Es buenísima. Como un casillero con compartimentos numerados, uno justo al lado del otro. Esa analogía es perfecta, porque resalta dos ideas que son cruciales: datos del mismo tipo y memoria contigua. A ver, explícanos eso. Claro, que todos los datos sean, por ejemplo, solo números y que estén físicamente uno tras otro en la memoria. Eso es su superpoder. Permite un acceso increíblemente rápido a cualquier elemento. La clave es el índice, su número de casillero. Entendido. Pero, a ver, aquí es donde algo no me cuadra. En los tutoriales, para acceder al primer elemento, usan el índice 0, no el 1. Ajá. Como ser humano, si me pides el primer elemento, yo pienso en el número 1. O sea, ¿no es esa una fuente constante de errores? Lo es, absolutamente. Es, yo diría, el primer rito de iniciación de cualquier programador. El primer dolor de cabeza. El primerísimo. El famoso error off by one. Equivocarse por uno. Al principio es frustrante, sí, pero fíjate que hay una razón técnica muy profunda para que sea así. Tiene que ver con la eficiencia, con cómo la máquina piensa en direcciones de memoria. Ok. Si te parece, dejamos esa pregunta en el aire. La retomamos cuando hablemos de punteros. Te prometo que va a tener muchísimo más sentido. Me parece un trato. Le pone suspenso. Ahora, un casillero, una fila, sirve para una lista. Pero a veces necesitamos más dimensiones. Pienso en una hoja de cálculo o en el ajedrez. Exacto. Y ahí es donde pasamos del arreglo a la matriz. Si el arreglo es una fila de casilleros, Una matriz es la pared entera de casilleros. justo, con filas y columnas. Es una estructura bidimensional. Así que ya no te basta un solo índice. Necesitas dos coordenadas para encontrar un dato. Fila 3, columna 5. Claro. Los videos lo muestran genial. Piensa en la pantalla que estás viendo ahora. Es una matriz gigante de píxeles, cada uno con su coordenada de fila y columna, y un valor para el color. Una foto digital, pues, no es más que una matriz enorme de números. Eso lo hace mucho más tangible, ¿sí? Una idea simple, un arreglo de arreglos, y de repente puedes representar imágenes, tablas, de todo. Pero, a ver, volviendo a la idea del casillero, entiendo la eficiencia. Si quiero el elemento 50, voy directo. Ajá. Pero ¿qué pasa si tengo mi lista de compras ordenada y se me olvida poner leche al principio? ¿Es igual de fácil agregar algo en medio? Uf, esa es la pregunta clave. Y ahí revelas la primera gran debilidad de los arreglos. No es nada, pero nada eficiente. ¿Por qué? Porque para meter leche en la posición 0, tienes que abrir ese casillero. Pero ya hay algo ahí. Entonces tienes que tomar lo que había y moverlo al segundo. Pero el segundo está ocupado, así que mueves ese al tercero. Y así. Hasta el final de la lista. Exacto. Si tienes 10 cosas, son 10 operaciones. Pero si tienes 1.000.000 de artículos, acabas de generar 1.000.000 de operaciones solo para hacer un hueco al principio. ¡Wow! Para acceso rápido es un genio. Para modificaciones, una tortura. Perfecto, clarísimo. Entonces, ya sea una lista o una cuadrícula, tenemos los datos organizados. Pero tenerlos ahí no sirve de mucho si no podemos hacer algo con ellos.
Nadie quiere escribir 100 líneas de código para leer 100 calificaciones. No. Sería una locura, claro. Anularía todo el propósito de programar. Y la solución es una de las ideas más elegantes y potentes que hay. En lugar de ir tú a los datos uno por uno, creas un mecanismo automático que los recorra por ti. El ciclo, o bucle. Ese mismo. La guía educativa se enfoca mucho en uno, el ciclo para. En inglés es el for loop, ¿cierto? El famoso for loop, sí. Lo describen como una estructura que ejecuta algo un número determinado de veces. ¿Por qué es tan importante que sea determinado? Porque esa es su especialidad. Cuando sabes de antemano cuántas veces tienes que repetir una acción, el ciclo para es la herramienta ideal. Y los arreglos son el ejemplo perfecto. Claro. Si un arreglo tiene 50 calificaciones, sabes que necesitas repetir leer calificación exactamente 50 veces. El ciclo se encarga de contar por ti, desde el índice 0 hasta el 49, sin saltarse ninguno. Y la guía muestra patrones de uso que, bueno, parecen ser el pan de cada día. Leer datos para llenar un arreglo, buscar algo, encontrar el máximo. Se detiene mucho en cómo calcular un promedio con una variable que llama acumulador. Sí, y ese patrón es fundamental. Ilustra la lógica algorítmica a la perfección. Creas una variable, digamos suma total, y la pones en 0 antes del ciclo. Ok, se inicializa. Luego, el ciclo empieza. En cada parada, en cada elemento, toma el valor y lo suma a suma total. Cuando el ciclo termina su recorrido, la variable suma total ya tiene, pues, la suma de todo. El último paso, fuera del ciclo, es dividir ese total por el número de elementos. Entiendo. Es un proceso. Inicializar, recorrer, acumular y al final calcular. Esa es la base de muchísimos algoritmos. Tiene todo el sentido. Muy metódico, pero ¿y si no sé cuántas veces tengo que repetir algo? Pienso en un cajero automático. Pongo mi PIN, quizás acierto a la primera o a la tercera. No hay un número determinado. Ahí es donde el ciclo para ya no nos sirve. Y la guía muy bien introduce otras dos herramientas, el ciclo mientras, o while, y el ciclo repetir, o do while. A ver, el mientras es perfecto para tu ejemplo del PIN. La lógica es, mientras el PIN sea incorrecto, sigue pidiéndolo. La repetición no depende de un contador, depende de una condición. Solo se detiene cuando el PIN es correcto, cuando la condición se vuelve falsa. Exactamente. Ok, y el ciclo repetir. Suena muy parecido. ¿Cuál es la diferencia? Es sutil pero crucial. El mientras comprueba la condición antes de hacer nada. Si es falsa desde el inicio, el ciclo no se ejecuta ni una sola vez. Digo primero y comprueba la condición después. Esto te garantiza que el código se ejecute al menos una vez. Ah, claro. Como el menú de un videojuego. ¿Quieres que se muestre al menos una vez? Ese es un ejemplo perfecto. Muestras las opciones, el jugador elige y después compruebas si eligió salir. Si no, repites el menú. Entendido. Entonces, herramientas para repeticiones contadas y repeticiones condicionadas. Ahora sí, prometimos volver a esa pregunta pendiente. La del índice 0. Exacto. Todo esto de arreglos, índices, es muy lógico pero abstracto. Dijiste que la razón de empezar en 0 se entiende si miramos bajo el capó. Es hora de hacerlo. Perfecto. Para entenderlo, tenemos que hablar de punteros. Y uno de los videos usa una analogía fantástica. Pide que imaginemos la memoria de la computadora, la RAM, como un gigantesco arreglo. Un solo arreglo gigante. Uno solo. Billones de casilleros en una fila larguísima. Y cada uno de esos casilleros tiene una dirección única, como la dirección de una casa en una calle infinita. Un número hexadecimal, larguísimo. Ok, tengo la imagen. Una calle infinita con casas numeradas. Bien. Ahora la mayoría de variables guardan datos. Edad guarda el número 25. Nombre guarda el texto Ana. Un puntero. Es un tipo de variable especial. No guarda el dato en sí. No. Lo que guarda es una de esas direcciones. Guarda el número de una de esas casas. Ah, o sé que la variable no contiene mi dato, sino que contiene la dirección para ir a buscarlo. Justo. Es como una nota que no dice manzanas, sino pasillo 3, estante 4. Es un mapa. Esa es la metáfora perfecta. El puntero es un mapa. Y los lenguajes que los usan tienen dos operadores clave. Uno para preguntar, ¿cuál es la dirección de esta variable?
El pasillo. Y otro que se llama operador de desreferencia, para decir, ve a la dirección que tienes apuntada y dime qué hay dentro. O sea, ve al pasillo y coge las manzanas. ¿Y esto? ¿Cómo se conecte con los arreglos y el famoso índice cero? Aquí viene la magia. Cuando creas un arreglo, el sistema te da un bloque de memoria contigua. El nombre del arreglo, a bajo nivel, es básicamente un puntero a la primera casilla de ese bloque. Apunta al inicio. Apunta al inicio. Ahora, piensa en el índice no como un número de orden, sino como un desplazamiento. Arreglo 2 no significa dame el tercer elemento. Para la máquina significa ve a la dirección de inicio del arreglo y da 2 pasos hacia adelante. Ah, a ver, claro. O sea que arreglo cero no es dame el primero, es ve al inicio y no te muevas. Da 0 pasos. Exactamente. Y arreglo 1 es da un paso desde el inicio. La máquina no cuenta, solo calcula un desplazamiento desde un punto de partida. Justo. Por eso empezar en 0 es lo más natural y eficiente para el hardware. Para la computadora es una suma súper simple. Dirección de inicio más el tamaño del elemento, multiplicado por el índice. Es increíblemente rápido. Esto me lleva a otra pregunta. Si los punteros son tan fundamentales, tan eficientes, ¿por qué muchos lenguajes modernos parece que los esconden? En Python o JavaScript casi no se habla de ellos. Esa es una excelente observación. Y tiene que ver con la evolución del software. La razón es que, si bien son súper poderosos, los punteros también son una fuente de errores muy, muy graves. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, un puntero que no apunta a nada válido, un puntero nulo y que intentas usar, puede hacer que tu programa se cierre de golpe. O peor, un error en su manejo puede crear fugas de memoria donde reservas memoria y luego olvidas liberarla. Tu programa empieza a consumir más y más recursos hasta que agota el sistema. ¡Qué peligro! Entonces, los lenguajes modernos decidieron que para la mayoría de las cosas, la seguridad y la simplicidad son más importantes que ese control manual. Gestionan la memoria automáticamente tras bambalinas, protegiendo, digamos, al programador de sí mismo. Es un equilibrio entre poder y seguridad. Muy interesante. Entonces, si recapitulamos el viaje, empezamos con la necesidad de organizar datos en listas y cuadrículas, arreglos y matrices. Luego descubrimos el motor para procesarlos sistemáticamente, que son los ciclos. Y finalmente, nos asomamos a la sala de máquinas y vimos cómo el sistema de direcciones de la memoria, con los punteros, es el andamiaje que sostiene todo. Así es. Es un recorrido por distintas capas de abstracción. Se empieza con algo muy humano, quiero una lista de nombres, y se termina con el lenguaje que entiende el hardware. Esta es la dirección base. Ahora, desplázate tantas unidades. Entender esas capas es la esencia del pensamiento computacional. No son temas aislados, cada uno se construye sobre el anterior. Exacto. Y todo este análisis me deja pensando en algo. Vimos que elegir una estructura como el arreglo implica un compromiso. Es genial para acceder a datos, pero terrible para insertar o eliminar. Efectivamente. Y esto nos lleva a una pregunta final, para reflexionar, que va más allá de lo técnico. A ver, si estás construyendo una aplicación, te enfrentas a una decisión que los ingenieros se hacen todos los días. Usas la herramienta simple que ya conoces, como el arreglo, que quizás es suficientemente buena para el 90% del trabajo, o inviertes tiempo en aprender una estructura más compleja, más especializada, que es perfecta para esa tarea específica de inserción, pero que añade complejidad al proyecto. No hay una respuesta única, ¿verdad? No la hay. Es un constante equilibrio entre la simplicidad, la eficiencia y el tiempo de desarrollo. Y esa tensión es, en muchos sentidos, el corazón del arte de la ingeniería de software.